esto, ya cerrando la idea, es concretar con respecto al planteamiento del problema. Entonces, una vez que nosotros hemos concebido la idea de la investigación, que el estudiante ya sabe cuál es la materia de su investigación, qué es lo que va a querer profundizar con su tema, debe plantearse ¿qué cosa? Debe plantearse entonces afinar la estructura formalmente. ¿Y qué es afinar la estructura formalmente? Plasmarla dentro del punto de la investigación que se denomina el planteamiento de la investigación. El paso de la idea del planteamiento del problema puede ser en ocasiones de inmediato. A veces es muy fácil para algunas personas hacer su título y plantearse el problema de una vez. No todas las personas les resulta igual. Por eso es que yo les di la libertad, y repito nuevamente, no quiero ser redundante, de que escogieran sus temas. Porque mi experiencia me dice que una vez que el estudiante escoge su tema, porque es un tema de su agrado, un tema inclusive que a lo mejor le llama más la atención, es un tema que a lo mejor domina más, a lo mejor hasta dentro del ámbito de las competencias laborales que esté haciendo en algún momento X. La circunstancia de elección es variada y depende de cada quien. Pero una vez entonces que tiene su idea, puede tener, como es una elección propia, puede tener entonces la capacidad cierta de escoger un título. Y esa escogencia de un título le va a llevar a plantearse después de esa escogencia de su título la problemática que quiere expresar o que va a expresar dentro de su metodología de trabajo. Y entonces esa problemática tiene que tener por lo menos dos aristas, por lo mínimo, dos aristas probables en donde él vaya dándole cuerpo a su propia investigación. Porque si se plantea solo el título y no tiene variantes o variables formuladas en cuanto al problema, ¿cómo va a desarrollar la investigación? No la puede desarrollar. Más complicado sería que la investigación fuera unidireccional, que yo les colocara el tema a cada quien. Mire, fulanito de tal, usted va a tratar de tal tema. Sutanejo de tal, su investigación va a ser de tal tema. No, por eso es que se pretende, para facilidad de maniobra y metodológica, que el estudiante escoja un tema de su predilección, un tema que él maneje mucho mejor. Entonces, el planteamiento debe tener por lo menos dos variables que pueda manejar y que la pueda expresar en relación, por supuesto, siempre al título. Insisto, hago esta referencia porque los títulos que he leído, cuando leo inmediatamente el planteamiento del problema, las interrogantes de las mismas, muchos no coinciden. Y yo de verdad no me explico cómo, si yo hago un título, no va a concatenar el planteamiento del problema de mi investigación, no se va a concatenar con el título de la investigación. Eso es algo que es casi poco probable que eso pueda suceder, pero bueno, ha incidido en la mayoría de los datos que pude revisar de nuestra clase. No se compagina la relación existente entre el título de la investigación y el planteamiento del problema, como así decirlo. Si divagan inclusive en otros elementos que no tienen nada que ver con el planteamiento del problema. Inclusive utilizan esta parte del planteamiento del problema para hacer citas textuales de otros hechos que no tienen relevancia con la investigación que están haciendo. Entonces no entendí muchos de los argumentos que me expusieron, porque se ve que es un basamento, una carencia en cuanto a la adquisición del área de la metodología. Por eso es que es menester, y se lo repito nuevamente, de refrescar el conocimiento para que se tenga claro qué es lo que se va a realizar. El problema entonces debe estar formulado claramente y sin ambigüedad. En la parte del planteamiento del problema, yo debo formular el planteamiento, lo debo formular sin ningún tipo de ambigüedad. ¿Y cuáles son las preguntas que generalmente manejamos en cuanto al planteamiento del problema? ¿Qué efecto tendría tal cosa? Como el ejemplo que estábamos poniendo antes, que el compañero Darwin se retirara, que él mismo puso de su mismo ejemplo de la investigación. Su investigación se refería en cuanto a la corrupción.
Entonces yo le planteé, en su caso específico, la modificación de su título, porque inclusive su desarrollo del planteamiento del problema no tenía nada que ver. Primero, era un título en principio que él había puesto demasiado fuera de enfoque, demasiado generalizado, que se iba a diluir la investigación en muchas divagaciones. Por consiguiente, entonces, le damos la sugerencia de que concrete con el título correctamente el marco en donde el cual se va a circunscribir su investigación. Y entonces, ¿qué tipo de pregunta me debo hacer yo dentro del planteamiento del problema para su correcto desarrollo? Debo preguntarme qué efectos tiene dentro de las instituciones públicas la incidencia de actos de corrupción por parte de los funcionarios. La pregunta interpuesta, sugerida dentro del planteamiento del problema, ¿qué efectos o en qué condiciones? En este caso, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona? En cuanto al ejemplo que estamos poniendo, por ejemplo, ¿cómo se relaciona el alto índice de corrupción con la ineficiencia de algunas instituciones del Estado? Por ejemplo, esa es una de las maneras en cuanto a las interrogantes que podemos utilizar. Repito, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona tal cosa? Para yo ir dándole cuerpo lógico y claro a mi planteamiento. Entonces, el planteamiento implica entonces la posibilidad de una prueba empírica, es decir, que con las mismas preguntas que yo hago dentro de mi propio planteamiento, ahí existe una probabilidad de que eso se pueda demostrar. Es decir, que cuando yo elabore mi planteamiento, yo me puedo describir, hacerme una imagen mental de que eso se puede, lo que yo estoy planteando ahí, se puede verdaderamente observar en la realidad. Entonces, verdaderamente, yo inclusive en la clase pasada, en la clase cuando dimos este tema, yo les planteé hasta el ejemplo simple que siempre planteo, que hay gente que dentro del planteamiento, para que se entienda con un ejemplo tan obvio, que todo el planteamiento que yo me haga dentro del marco de la investigación debe ser con preguntas que yo pueda medir, que yo pueda observar, que yo pueda realmente comprobar y que puedan ser factibles de ser demostrables. Y entonces yo les colocaba ese ejemplo. Todavía recuerdo el ejemplo que vi en una bibliografía hace mucho tiempo que la leí, el ejemplo de si yo me planteo tratar de estudiar el alma de los adolescentes. Por supuesto, si yo dentro del marco de mi investigación yo me planteo ese tipo de estudio, indudablemente al yo hacer el planteamiento del problema no lo voy a poder demostrar, porque ¿cómo observamos el alma? No lo puedo observar, de manera tal de que no hay ninguna pregunta que yo me pueda hacer para poder hacer la observación del alma de un estudiante. En tal sentido, entonces, concretando las preguntas del planteamiento, las debemos realizar de manera efectiva para poder ir explayando el planteamiento de mi investigación. Ahora, ¿qué elementos debe contener adicionalmente a estas preguntas inicial el planteamiento del problema? Dentro del planteamiento del problema deben estar incursos, metidos, se pueden estar demostrables y descriptibles los objetivos de mi investigación. Los elementos para plantear un problema deben estar siempre relacionados entre sí. ¿Y cómo sabemos que esos elementos están relacionados entre sí? Puesto que los objetivos mismos de la investigación van a justificar mi estudio. Entonces, si nosotros mandamos a hacer el planteamiento, los objetivos y la justificación, si yo concateno una idea con la otra, indudablemente que eso me va a dar el resultado perfecto, pues yo lo que tengo que seguir el orden cronológico, el orden lógico de la concatenación de mis ideas. Y entonces es necesario entonces establecer qué pretende mi investigación. Una vez que yo me planteé el problema, entonces yo me planteo cuáles son los objetivos reales que yo quiero hallar dentro del marco investigativo. Ahí
y investigaciones que pueden dar para resolver un problema específico, uno solo, pero hay otras investigaciones que pueden dar para abarcar otros problemas de manera más distributiva, y que no solo se me va a centrar entonces en un solo objetivo. Yo puedo plantearme un objetivo en general. Si estoy haciendo una investigación de tipo delictiva, criminal, indudablemente que el objetivo principal, yo me lo planteo, si es una investigación de tipo criminal donde está inmerso un crimen por resolverse, ¿qué debo plantearme yo? Yo debo plantearme, por supuesto, cuál sería el objetivo general para establecer en mi investigación. Indudablemente, tratar de, con las pruebas que estén diseminadas en el marco de declaraciones de testigos, investigaciones documentales, inclusive acceso al expediente si lo tengo, tratar de crear simplemente la primera gran interrogante a dilucidar. ¿Cuál es el origen del crimen de fulanito de tal? ¿O quiénes fueron los autores principales o los autores motivacionales o los autores intelectuales del crimen de fulanito de tal? Ese sería mi objetivo principal que yo me plantearía si es una investigación de tipo criminal. Y por supuesto, dentro de las aristas de los objetivos específicos, tienen que ser incluidas o derivadas del mismo objetivo principal. Yo tengo que ir desmenuzando mi idea principal, mi planteamiento inicial, que es que dilucidar las causas de la muerte de fulanito de tal. Dilucidar exactamente cuál fue la motivación de la muerte de alguien. Este sería mi objetivo principal, pero dentro de mis objetivos secundarios se debe ir desmenuzando esta idea principal. Y entonces yo diría, dentro de una investigación criminal, ¿cuántas personas estarían involucradas? ¿Qué elementos de peso, de validez no fueron tomados en cuenta? ¿Cuáles fueron las motivaciones para impedir la correcta investigación de tal o cual hecho? Tratar de indagar cuáles son las circunstancias de hecho, tiempo y lugar que no se tomaron en cuenta. Inclusive puedo tratar de describir u orientar dentro del mismo marco investigativo todas aquellas experticias periciales que, según mi conocimiento investigativo, se pueden incluir o se pudieran incluir dentro de esa investigación, aunque yo no soy el responsable porque yo no soy Ministerio Público, pero dentro de mi propio objetivo, dentro de un marco de este tipo de investigación hipotética, yo mismo me puedo plantear de qué manera inclusive las autoridades encargadas de la investigación deberían de abordar el crimen, puesto que yo he observado de las declaraciones de tal o cual persona, del video que yo vi en tal momento, de una información que salió en prensa, que yo observé que tal testigo dijo y evidenció esto, que eso no fue tomado en cuenta. Yo puedo desgranar ese objetivo principal y convertirlo en alcance secundario, pero que se queda concatenado con el objetivo principal. Pero yo no puedo abordar un objetivo principal, mi primer objetivo del planteamiento, que es desprendido de mi planteamiento del problema, y entonces realizar unos objetivos secundarios que no tienen nada que ver con mi investigación original. Yo mismo desvirtúo el sentido de la investigación. Y entonces esos son errores que he visto comúnmente, que tienen que organizar esas ideas. Y no es complicado, simplemente es seguir la pequeña metodología de que al objetivo o a la idea principal simplemente se le van a anexar unos objetivos secundarios que no van a desvirtuar mi idea principal, sino que me van a ayudar a explayarla, a describirla mucho mejor en partes que se desprenden de la misma idea original, pero que me van complementando la historia. No puedo entonces soslayarme de la idea principal y meter dentro de mi objetivo, de todo mi objetivo,
no partiendo del objetivo principal, no puedo describir una serie de hechos que no tienen nada que ver con el objetivo principal. Entonces, si a mí me ocurre eso, indudablemente mi idea no está completamente centrada en qué me quiero yo ubicar en la investigación. Y eso es un paso netamente sencillo. Si yo hago, ¿para qué es necesario hacer esta parte de la investigación y corregirla y tenerla clara? Porque una vez que yo realice mis objetivos y los analice y los pueda escribir y tenga cada una de mis preguntas de la investigación perfectamente realizada, porque la investigación todo se basa en hacerse preguntas. En hacerse preguntas uno mismo. Y las preguntas siempre tienen que ver como hasta qué alcance llega esto, qué pretendo yo con esto y qué puedo yo conseguir con esto. O sea, hay un sinfín de preguntas. Insisto, uno da una norma general que la saca ¿de dónde? De las bibliografías de cualquier libro de metodología. Ustedes agarran cualquier libro de metodología, cualquiera, y todos les hablan más o menos con los mismos ejemplos parecidos. Pero no es una norma estática. Pero sí tienen que tener las herramientas necesarias para poder abordar de manera correcta la investigación cualquiera que se le presente. Y como yo les he recalcado en varias oportunidades, ¿para qué es importantísimo aprender a diseñar una estructura metodológica que conlleve a una investigación? Es una herramienta, pero súper necesaria para todo aquel que pretenda desarrollarse de manera efectiva dentro de la rama del derecho, independientemente de la rama en que se ubique. ¿Por qué? Porque generalmente casi todos los casos que se presentan conllevan a una investigación necesaria para nosotros desgranar la problemática y a partir de estudiar concienzudamente un problema que se nos está presentando con una dinámica y con unas herramientas necesarias en materia investigativa. De esa manera, si yo logro estructurar un campo de acción en cuanto a cualquier problemática que se me presente en el campo jurídico, yo indudablemente puedo diseñar perfectamente cualquier tipo de medida o estrategia para dilucidar o enfrentar o defender, si este es el caso, a algún defendido, si este fuese el caso, o darle la solución al cliente, si eso fuese necesario, ante la problemática que éste me plantee. Pero tengo que tener la capacidad de investigar, de no solo ver las cosas desde un solo punto de vista, sino traslucir el abanico de posibilidades y hacerme preguntas. ¿Y cuál es el momento de adquirir verdaderamente esa herramienta? Este es el momento, no es otro. Porque el apuro pertinaz, la velocidad de la vida, las ocupaciones personales de cada quien no les va a impedir sentarse a analizar cuáles estrategias puedo yo utilizar para diseñar un trabajo metodológico consciente, analítico y verdaderamente estructurado para yo darle una mejor solución a un problema que se me esté planteando. Esta es la oportunidad. Y esta es la oportunidad de aprovecharla, aprender a utilizar las pequeñas herramientas metodológicas para poder desarrollar una investigación. Y una investigación de su propio gusto, de su propio interés, pero que se desarrolle de manera consciente. Y para eso entonces debo estar pendiente de los detalles. Entonces, si yo tengo mi planteamiento del problema ya realizado, y tengo mis objetivos expuestos con las interrogantes suficientes, indudablemente que es mucho más fácil si todo eso se concatena con el título inicial de mi investigación, porque mi planteamiento es el correcto, mis objetivos están correctos, todas las interrogantes están cubiertas en cuanto al alcance que yo mismo debo darle a la investigación. Yo soy el dueño del alcance que quiero darle a la investigación. Entonces, la justificación de la misma va a salir por añadidura.
porque una cosa me va a llevar a la otra. Las interrogantes, el planteamiento, los objetivos me van a llevar a diseñar la justificación de mi misma investigación. Entonces yo no puedo leer la justificación de la investigación presentando nuevamente otra cosa distinta a lo que vamos desglosando desde arriba: planteamiento, objetivo, título. ¿Cómo entonces veo una justificación que no tiene nada que ver con lo que venimos describiendo por paso de antemano? Se trata entonces es que no se está prestando atención a las herramientas de trabajo que se están utilizando, porque la justificación de la investigación no es un nombre escrito, por así decirlo. Es en base a todo el trabajo previo que estamos haciendo con la investigación. Entonces, además de los objetivos y las preguntas,